Hoy vas a ver el mejor tutorial de cómo dibujar ojos en YouTube en español. Así que quédate que vas a flipar, vas a aprender sí o sí. Pero para esto debes de ver el video completo, porque si no, no te va a funcionar lo que te voy a decir. Y te voy a dejar un ejercicio para que aprendas y vas a molar, te lo aseguro, mamá huevazo, hijo de pu. Ahora vamos con el video. Vamos a aprender esto, hijo de puta. Para hacer los ojos vamos a utilizar círculos. Sí, los círculos serán nuestro boceto de ojos. Vamos a hacer círculos gordos, círculos pequeños, círculos grandes, para hacer varios tipos de ojos. Y si quieres que los ojos te queden del mismo tamaño, te recomiendo que los hagas dentro de un cuadrado. Pero hacer este cuadrado es opcional. Si puedes hacerlo sin el cuadrado, no hagas el cuadrado y no te compliques la vida. El cuadrado solo es una recomendación, nada más, para que ambos ojos queden lo más iguales posibles. Y no hagas uno por separado, haz los dos a la vez. Explico, cuando estés haciendo un ojo, cuando estés haciendo la pestaña de un ojo, haz la pestaña del otro ojo. Cuando estés haciendo el iris de un ojo, haz el iris del otro ojo. Lo mismo con la pupila, etcétera, etcétera. Y así te van a quedar iguales o lo más semejante posible. Ahora sí, comencemos con esto, mamahuevos. Ok, vamos para el primer tipo de ojo. En la izquierda lo estaré dibujando para que lo hagas paso a paso conmigo, y en la derecha lo verás todo paso a paso también, para que lo comprendas mejor. Con esto es imposible que no aprendas. Sí, ya lo vas a entender cuando veas el video. Hay varios tipos de ojos, vamos a empezar por el primero. Creo que es muy obvio. Para empezar con el primer tipo de ojo, quiero que hagas un círculo normal. Solo un círculo, como lo estoy haciendo yo. Luego vamos a hacerle las pestañas a este ojo. Hay muchos tipos de pestañas que tú puedes hacerle. Eso queda a tu imaginación. Por ejemplo, yo le hice este tipo de pestaña. Hazlo paso a paso conmigo. Luego tú puedes irla modificando como quieras. Después de hacer esta pestaña que tú estás viendo en este momento en pantalla, lo siguiente que yo quiero que tú hagas es agregarle más pestañas pequeñas. Miren, así. Eso para los ojos femeninos, sí. Para los masculinos también sirve. Pero bueno, eso es al gusto de cada cual, de como tú quieras hacerlo. Pero te recomiendo que con los ojos femeninos, las pestañas más gruesas, sí, más gordas, ya que se ve mucho mejor. Y para los hombres más delgado. Luego podemos agregarle lo que queramos. Por ejemplo, en la parte de abajo vamos a agregarle esta rayita que es como las pestañas de abajo. Sí, este pequeño detalle que luce muy bien a la hora de hacer ojos. Hazlo por la parte de arriba y por la parte de abajo, que se va a ver muy pero muy bien. Esto lo voy a recomendar mucho para los ojos femeninos. Para los masculinos también se puede, pero lo recomiendo más para los femeninos. Aunque obvio, también lo puedes dejar en blanco si no te gusta ese pequeño detalle, no hay ningún problema. Ahora, para darle profundidad a los ojos, hazle esta línea que ves en pantalla, ya que le va a dar profundidad y se va a ver mucho mejor. Así que haz eso y ya vas a ver cómo tus ojos mejoran exponencialmente. En los hombres también lo puedes hacer, como puedes ver, aunque más recomendable para las mujeres, ya que en algunos estilos de dibujo en los hombres no aplica. Pero si quieres puedes hacerlo, queda muy bien, aunque obvio depende de tu estilo también. Ya para cuando tengamos el ojo completo, su figura, las pestañas y todo, vamos a pasar por la pupila, haciendo un círculo. La pupila puede ser del tamaño que tú quieras. Obvio, también depende de la expresión del personaje, si está asustado, si está llorando, aunque eso lo veremos en otro video. Vamos a hacer el iris del ojo con un círculo. Esto siempre con un círculo, ni modo que con un cuadrado, con un círculo. Creo que es muy obvio. Pero lo que sí cambia es la pupila, y eso depende de ti. Hay millones, trillones de tipos de pupila que hay. Puedes hacerla la típica, la redonda. Puedes hacerla como de reptil o cualquier animal que tú quieras. Puedes hacer la pupila como una estrella, como corazón, la que tú quieras, y depende de la expresión del personaje. Pero en este caso vamos a hacerla con un círculo. Luego tú puedes jugar con todas las pupilas y cualquier cosa, ya que la imaginación y el dibujo no tienen límites. Los límites lo pones tú. Y por último, pero no menos importante, para detallar un ojo y quede mejor, vamos a hacerle un círculo alrededor de la pupila. Bueno, eso si tú quieres, es opcional, pero para mí queda mucho mejor. Y ahora vamos a hacerle los brillos. Eso depende de la posición de la luz. Los brillos también puedes darle las formas que tú quieras. Puedes hacerlos redondos, redondos deformes,
con líneas como tú quieras. Y ya después de tener todo listo, solo vamos a marcar las partes oscuras del ojo, haciéndole sombra, y las partes claras, obviamente con lápiz o con color, como tú desees, aunque para practicar te recomiendo con lápiz, obviamente. Y así por fin tendríamos un ojo anime listo y terminado para agregarlo a un rostro. Y ya con todo lo visto anteriormente, podemos crear miles y trillones de ojos que nosotros queramos. Eso sí, recuerda siempre, el boceto del ojo va a ser un simple círculo nada más. Con eso podemos encajarlo en el rostro muy fácilmente. Aquí estoy haciendo otro tipo de ojo con un círculo aplastado. Juega con los círculos, hazlos gordos, aplastados, estirados, y vas a crear los ojos que se te dé la regalada gana, mamá huevo. Como ves, estoy aplicando todo lo que aprendimos anteriormente en este ojo aplastado. Tú hazlo también con cualquier tipo de ojo. Ahora lo voy a hacer con un ojo más estirado. Estoy haciendo exactamente lo mismo que vimos anteriormente. Obviamente debes de jugar con tu imaginación, tu creatividad. Mira imágenes de Google. Fíjate por eso, las referencias es importante. Pero eso sí, también hazlo sin referencia, para que te vayas esforzando y vayas aprendiéndolo todo y se te quede en la memoria. Y vas a ser un pro dibujando ojos, te lo aseguro. Ahora te voy a dar un ejercicio muy útil. Si llegaste a esta parte, este ejercicio te va a servir un montón para dibujar ojos, un montón. Quiero que vayas a Google y busques ojos anime, no me importa si es hombre o mujer, los que tú quieras. Elige una imagen donde hayan varios ojos en esa misma imagen y vas a marcar 4 ojos, no los pienses tanto, 4 estilos de ojos. Y en esto consiste en ejercicio. En el primer ojo que tú marcaste, esa será la forma de tu ojo. El segundo ojo que marcaste, esa será la forma de las pestañas. El tercer ojo que marcaste, esa será la pupila del ojo que vayas a hacer. Y el cuarto ojo que marcaste, ese va a ser el brillo del ojo que tú vayas a hacer. Y así vas a crear un ojo completamente nuevo. Y eso lo puedes hacer con cualquier imagen, o incluso lo puedes hacer con la misma imagen eligiendo ojos diferentes. Y a ti, amigo o amiga, te va a salir un ojo totalmente diferente. Y luego, conforme pase el tiempo, quiero que tú hagas ojos sin referencias y lo hagas solo con lo que aprendiste en este video. Y vas a ser un experto o experta dibujando ojos. Es imposible que no aprendas, imposible. Y ya lo último que faltaría sería delinear nuestro ojo con un bolígrafo, color o lo que tengamos a la mano, y el ojo estaría listo para ponerlo en un rostro. Por ejemplo, ya aquí lo puse en este rostro de Bulma, y así es como tú deberías hacer un ojo, fácil y sencillo. Pero eso no es todo, ya que tengo preparado otro tutorial para aprender a dibujar ojos en perspectiva. Si no te lo quieres perder, suscríbete para que puedas aprender. Mamá huevazo, nos vemos, carajo.